celebra su segunda vida, quiero decir que mi querida doctora Isela Ortiz de Mendívil había estado de cumpleaños, hoy cumple 94 años. Esa viejinga bella que está más chalinga que nosotros aquí de Marítima. Así que un abrazo grande para mi querida doctora Isela. Yo creo que mi primer invitado de la jornada la conoce también a la doctora Isela. Difícil que alguien no la conozca, ¿no? Gestora del oncológico, de la Legión de Combate al Cáncer, madre de unos bravísimos, Mendívil Ortiz, ¿quién no lo conoce? Bueno, me voy a acordar de Chiqui, de Jessica, pero sobre todo de quién, a ver, quién tenía una radio, tiene todavía, Luis Arturo Mendívil, ¿no ve? Es la mamá de esta familia bellísima, bellísima. Querido Vladimir Peña, coordinador nacional de la campaña de la Alianza Bolivia, dice no, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya yo presentándolo con un nuevo cargo, ¿no? Muchas gracias, May. Para mí siempre es un placer estar aquí, ahora trabajando nacionalmente para la campaña Bolivia Dice No, para llevar a Óscar Ortiz como presidente y ahora con una flamante candidata a la vicepresidencia. Bueno, tiene harto que contarnos porque la última vez que lo vi el panorama era completamente diferente. Ustedes tenían ya un binomio, ¿no? La noticia del momento fue la renuncia de Edwin Rodríguez. Hemos tenido un contacto por teléfono a raíz de la renuncia, pero durante estos días, esta semana, ustedes han tenido la oportunidad de reemplazar a este candidato y han presentado recién hace nomás unos días a su candidata a la vicepresidencia. Sí, así es, fue un duro golpe, May, la renuncia de Rodríguez, más ya que la renuncia como tal, los hechos que motivaron lo que se perseguía con esa renuncia y quiénes estaban detrás de esa renuncia, el trasfondo, ¿no? Porque está claro que fue un acto de traición, más allá de la deslealtad partidaria, cualquier situación, con los votantes, ¿no? Con los ciudadanos, con los compañeros y compañeras que confían en un líder, en una candidatura, y lo que buscaban con esa renuncia, con esa transacción, porque fue una transacción política, era que Óscar Ortiz, la Alianza Bolivia Dice No, desaparezca, se caiga, ¿no? Entonces habían medido como un golpe casi mortal y creo que los que tramaron aquello a estas alturas deben estar ya arrepentidos porque ha sido el peor error de una campaña. Lo cierto es que no nos caímos, más bien fortaleció la unidad de la Alianza Bolivia Dice No, se demostró también el temple de Óscar Ortiz, que eso es muy importante, y ahora la posibilidad de la sustitución de la candidatura nos da refresco, impulso, nuevas energías, la posibilidad de llegar a nuevos electores, tener una mujer de 32 años, cochabambina, como Shirley Franco, para nosotros creo que marca una señal importante, no solo en la juventud, en la mujer, sino en el entendimiento de la política en este nuevo tiempo. ¿Ustedes están seguros de que la renuncia o atrás de la renuncia de Edwin Rodríguez, que era un representante de Potosí, en realidad esa era la Alianza Oriente-Occidente, tiene que ver con comunidad ciudadana, como lo han dicho en un inicio, y tiene que ver con plata? Debo aclarar algo, ¿no? De una de las tantas mentiras que se han dicho, Edwin Rodríguez no era aliado nuestro. Edwin Rodríguez era parte de nuestro proyecto político. Te voy a comentar algo aquí, Maggie, que creo no lo he dicho en otros lugares. Edwin Rodríguez hace 6 años desde el inicio de Demócrata fue fundador de Demócrata y quien lo invitó a Demócrata fui yo. Entonces conozco muy bien al señor Rodríguez y a otro compañero de Potosí porque en la primera parte del crecimiento de Demócrata o en la fundación de Demócrata, en la gestación, mejor dicho, de Demócrata, yo era secretario nacional de organización, así que me tocó viajar por todo el país, conozco mi partido y quien invitó a Edwin Rodríguez a nuestro proyecto político fui yo. Entonces, él, hasta el día que renunció, era secretario ejecutivo departamental de Demócratas en Potosí, Magui, fue senador por el Movimiento Demócrata Social y tiene ese cargo por nuestro proyecto político. Sobre tu pregunta, nosotros hablamos de evidencias políticas. Si tuviéramos la prueba de la corrupción, la prueba de la transacción que se haya dado, estaríamos ante un fiscal sin ningún temor.
lo que nosotros estamos hablando es de las evidencias políticas. Le voy a poner tres situaciones muy claras para afirmar lo que hemos dicho sobre un acto de traición motivado por una transacción que buscaba favorecer a comunidad ciudadana. La primera: nadie cambia de opinión de la noche para la mañana en una campaña sin que hayan otros motivos ajenos que uno no los comunica. El señor Rodríguez, yo como coordinador general de la campaña, tenía una extraordinaria relación con él, compañeros de mítines, de viajes, de muchas carreteras, como te imaginarás, Maggie, en un partido político, pese a que llevamos 6, 7 años, pero hemos tenido una actividad política intensa, entonces nuestra relación siempre fue buena. Él no me hizo ninguna observación a la campaña. Él ha mentido cuando dice tenemos una campaña para atacar a Mesa. No tenemos ninguna estrategia para atacar a Mesa. Segundo, entonces el primer hecho, quien cambia de posición de la noche a la mañana sin decir nada, porque es legítimo discrepar dentro de un partido político, es legítimo estar en desacuerdo con una posición partidaria, y para eso hay mecanismos internos para poderlos hacer saber. Nunca, ni una sola. La última vez que yo conversé con él fue a las 11 de la noche, un día antes que cometa el acto de traición. Segundo, el tema del comunicado de Comunidad Ciudadana. Yo creo que esa es la mayor prueba que deja en evidencia a Comunidad Ciudadana. Mientras Rodríguez denunciaba a las 9:30, renunciaba en Potosí, simultáneamente casi, desde La Paz, Comunidad Ciudadana salía a festejar. ¿A quién se le ocurre salir a festejar cuando tu adversario está lesionado, por llamarlo de alguna manera? Pero salen a festejar de una forma desvergonzada. Entonces, eso también, en simultáneo, si uno mira los tuits de Comunidad Ciudadana, las noticias que llegaban desde Potosí, estaba todo ahí bien entrelazado. La tercera, el señor Rodríguez, después de la renuncia, se ha convertido en el vocero de Comunidad Ciudadana. Es el 7º vocero de Comunidad Ciudadana. Sale a hablar por ellos. Y ya no le cuento de los audios que han salido esta semana en Potosí, de los candidatos que tiene el señor Rodríguez en Comunidad Ciudadana, que eso creo agravaría la situación y el señor Carlos Mesa tendrá que dar una explicación. ¿Qué dicen los audios? Ya me ha dejado picada usted. Bueno, y no lo hemos sacado nosotros, ellos se andan quejando de una guerra sucia, inexistente, pero ahí salen las pruebas. Los audios verifican, comprueban una relación del señor Pumari, el presidente del comité cívico, el que le pide a Edwin Rodríguez que renuncie y acepta, con los dirigentes de Comunidad Ciudadana. El señor Saúl Lara es una de las personas más cercanas a Carlos Mesa. Él se reúne con estos dirigentes cívicos para que apoyen a Comunidad Ciudadana. Entonces, el presidente cívico, el señor Pumari, no ha negado esto, ha confirmado. Y ha tratado de relativizar que fue una reunión hace un tiempo atrás y que lo había hecho como análisis y no como una decisión, y que no compromete a la institución cívica de Potosí. Yo creo que ahí ellos están cada vez más enredados. Pero más allá de los audios, una prueba, ¿qué es lo que quiero decir? Primero, nosotros hemos puesto evidencias políticas que comprueban lo que nosotros denunciamos, un acto de traición que intentaba beneficiar a Comunidad Ciudadana electoralmente hablando. Esto de comprar o vender candidaturas no es nuevo, Maggie, en la política boliviana, desgraciadamente. Y algunas veces las pruebas no llegan en 2 meses, en 3 semanas, tardan años, como hemos visto ahora al señor Carlos Mesa con Mauricio Balcázar, que era jefe de campaña del MNR el 2002, y que ahora su propio compañero de partido le dice, oye, vos cobraste 1.2 millones de dólares por ser nuestro candidato a la vicepresidencia. Y ahí está Carlos Mesa contra las cuerdas, porque sabe que no puede negarlo, porque aparecerán las pruebas, y tampoco quiere aceptarlo porque su imagen de hombre correcto se le va a ir por el suelo. Ahora, haciendo alusión a lo de Edwin Rodríguez, efectivamente él mismo, preguntado por la prensa, llega a afirmar en horas después de hacer pública su renuncia, de que no había planteado su disconformidad a Óscar Ortiz, que no lo había comentado con nadie.
Sí. Digo, en relación Sí. a lo que usted mencionaba. Lo otro me parece gravísimo, porque estamos hablando, sí, de frentes de oposición, ¿no? Que tienen cada uno sus candidaturas, pero que la señal, el mensaje, la impresión que están pasando a la población es que están librando más una pelea dura entre ustedes Ujú. que una pelea contra los que están del frente opuesto al MAS y al gobierno. Consideran que debería ser el principal contrincante o el principal blanco de las acusaciones. Y siempre hago una salvedad, porque no es que la gente, la mayoría o los que tenemos, porque yo asumo públicamente que tengo una posición crítica frente al binomio oficialista, llamo al binomio de un binomio inconstitucional. No es que uno no quiera que el MAS esté en las elecciones, que ya se vaya del gobierno, no. La observación es porque están imponiendo a dos candidatos que no deberían de estar porque la Constitución así lo manda y porque además en una consulta popular, lo recuerdo siempre por si no nos acordamos, le dijimos no a la reforma constitucional que creía o quería habilitar este binomio. Y ellos lo han impuesto, ¿no? Si fueran con otros candidatos no estaríamos en el debate que estamos hasta el día de hoy con el binomio inconstitucional. Pero digo, hay esta percepción. Sí. Ese no es un tema que preocupe más allá de los argumentos que pueda tener o Comunidad Ciudadana o Bolivia Dice No en relación a uno y otro en este momento, Vladimir. Mire, para cerrar el tema de Edwin Rodríguez, si me permite, es cierto que lo ha dicho, que no comunicó a la campaña ninguna disconformidad y dio su opinión porque no lo hizo, ¿no? Pero yo le voy a decir un dato más, Maggie, esto reafirma el proceder de Rodríguez, ¿no? Yo le decía hace rato, le comentaba algunas cosas internas de Demócratas y le puedo decir muchas más. No lo hizo porque moralmente no lo podía hacer, porque nunca tuvimos una estrategia de campaña para atacar a Mesa como él dice y como trata de justificar. Primero. Segundo, después han circulado videos que estaban en las redes sociales y el más duro era él. Yo como coordinador de campaña alguna vez se tenía que reconducir el discurso de Edwin Rodríguez. Insisto, hasta el día que renunció yo tenía una extraordinaria relación. Somos amigos, éramos amigos, de comer en casa, con eso le digo Increíble. todo, de comer en casa. Para mí eso es un dato Entonces, nuevo. mire usted, yo he tenido que dar explicación a mi mamá, a mi mujer, y me dice, ¿cómo nos traicionó Edwin Rodríguez? Porque hasta en mi casa y así de muchos otros compañeros, esa era la relación, y por eso creo que dolió más en la interna de Demócrata que el daño que nos hicieron electoralmente. Nadie lo creía ahí cuando nos enteramos. Yo llegaba a La Paz a las 6 de la mañana, llamo y digo, tengo esta información que nos van a traicionar. Estaba aquí Ernesto Suárez, Rubén, nos reunimos con otros compañeros y bueno, nos mirábamos todo y ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Nadie la creía. Nadie, así, porque era compañero de sentarse en la mesa más importante. Si hay estos temas en los partidos, no era que estaba en la mesa de todos los militantes, estaba en la mesa donde se tomaban las decisiones. O sea pero bueno, que tampoco es verdad lo que él dice, que lo estaban dejando de lado, que él no estaba siendo incorporado, que todo era solamente para el candidato a la presidencia, mire, porque todo eso ha dicho. él viajó a Europa, ¿ya? Él estuvo en Europa representando nuestro proyecto político, ¿ya? 2 veces ha estado en representación del Movimiento Demócrata Social en Europa. Fue a hacer campaña con Óscar Ortiz fuera del país. Nos canceló el viaje a Brasil 3 días antes de renunciar. Óscar Ortiz, el día que renuncia Edwin Rodríguez, Óscar Ortiz estaba llegando de Brasil de hacer campaña y él canceló ese viaje. Pero bueno, yo quiero volver a lo otro. Y eso es pasado, May, lo del señor Rodríguez va a quedar en la historia como un acto de traición. Va a incorporarlo en su hoja de vida política y nunca más lo va a poder borrar. Pero bueno, allá él, no se consumó ese daño que nos querían hacer. Hoy estamos muy contentos con Shirley Franco. Ha dado mayor energía a la campaña y eso es muy positivo. Sobre el otro que me preocupa, sobre el tema de la oposición, ahí quiero hacer 3 cosas, si me permite, unos 3 o 4 minutos, para poder explicarle a la gente. Lo primero, creo que es lo más importante, nosotros compartimos aquella frustración de los ciudadanos e hicimos todo lo posible cuando era necesario, cuando todavía se podía, para unir a la oposición.
Nosotros nos sentamos con el señor Carlos Mesa, entre otros líderes de la oposición, nos sentamos con su equipo, trabajamos cerca de dos semanas, entre octubre y noviembre del año pasado, antes de las famosas primarias esas, y le dijimos algo así de claro: juntos somos más fuertes y podemos derrotar al movimiento al socialismo y podemos aglutinar y articular a la oposición en el país. Esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea histórica. Quien no comprendió eso fue el señor Carlos Mesa. El otro día en un debate yo se lo decía a Ricardo Paz, el jefe de campaña de Carlos Mesa, porque los dos hemos estado conversando mucho sobre este tema entre octubre y noviembre, y ellos saben que nosotros planteamos de verdad un encuentro. Quienes pusieron, les voy a comentar una cosa, era noviembre, estábamos en La Paz, la última reunión de negociación para llegar a una articulación de la oposición. Como todas las reuniones, tensas, diferencias y todo lo demás. Y estábamos ahí y Ricardo Paz dice, bueno, voy a llamar a Carlos Mesa para ver si continuamos o no esta mesa de negociación en La Paz, en una oficina de ellos. Y estábamos ahí, 6 personas, así que hay testigos, y vuelve a la mesa Ricardo Paz después de conversar con Carlos Mesa y dice que el presidente, porque así le llamaba, el presidente Carlos Mesa, dice que ya no hay ningún tema de conversación. Así, lo estoy diciendo públicamente, lo he dicho hace unos días en un debate de televisión y puedo sostener lo que digo porque estábamos 6 personas en aquella sala. Entonces, a los ciudadanos que tienen esta preocupación, les digo, yo comparto, pero también les digo con la mayor honestidad posible que nosotros hicimos todos los esfuerzos que estuvieran a nuestro alcance para generar una articulación de la oposición. Sabíamos que era momento de unirnos, de juntar fuerzas, y sabíamos que era la forma como teníamos que derrotar al MAS, porque nosotros avisorábamos que había que darle una derrota contundente al movimiento, al socialismo, por todo lo que usted ha dicho, por todo lo que conocemos, el 21F, la toma de las instituciones, el camino venezolano, los riesgos para el país. Quienes pensaron de una forma distinta fueron ellos. Lo segundo que quiero decir, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y aquí para que entendamos en qué estamos ahora, que es mi tercer punto. Ellos lo hacen porque parten de una premisa equivocada. Ellos decían, Evo Morales no va a superar el 35%, era el peor momento de Evo Morales, es cierto, y dicen, Carlos Mesa va a ser segundo, sea como sea, y después todos van a tener que apoyarlo a Carlos Mesa. Ese era el razonamiento lógico, sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa, May? Carlos Mesa fue puesto en un pedestal por el MAS, con la causa marítima. El MAS estimula su crecimiento, el MAS lo hace, lo lleva ahí al lado de Evo Morales con la causa marítima, y hace todo, lo cuida, lo protege, hasta indultarlo. Yo nunca he visto lo que se indulte al adversario político de la forma como lo han hecho los del gobierno del MAS. Entonces, ¿por qué lo hace el MAS? Porque era el mejor opositor para ellos. Por una sencilla razón. Porque el MAS sabía que Carlos Mesa tenía los pies de barro. Sabía que Carlos Mesa era frágil y que cuando llegara el tiempo de la competición electoral se notarían todas sus debilidades. Esta campaña se centra en las debilidades de Carlos Mesa. ¿Pero por qué? ¿Porque nosotros lo hayamos llevado ahí? No, porque no es capaz de explicar sus cuentas. Ese es el gran problema. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Carlos Mesa se nutrió del voto del MAS con la causa marítima, ¿ya? Por eso creció. Si usted ve todas las encuestas, son uniformes. Evo Morales sube, Carlos Mesa baja, y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten un mismo electorado. Mientras Evo Morales está débil, Carlos Mesa sube, y viceversa. ¿Y ahora qué está pasando? Evo Morales ha recuperado su voto, ¿ya? Y por eso Carlos Mesa se está cayendo. Entonces, Carlos Mesa decía, si yo voy con la oposición, pierdo estos votos que he ganado del MAS. Entonces, Carlos Mesa privilegió cuidar el voto del MAS y por eso despreció al voto de opositor. Ahora, cuando Carlos Mesa se queda sin el voto del MAS porque Evo Morales se lo está llevando nuevamente, que era un voto prestado, ahora viene por el voto de la oposición, diciendo voto útil, yo soy el que le puedo ganar, pero sí, cuando ya se quedó sin el voto del MAS, viene por el voto que despreció de la oposición, cuando despreció, cuando no quiso hacer la unidad. Entonces, está claro que Carlos Mesa fue una fabricación del MAS para
dispersar a la oposición y para contener los avances de la oposición. El tercer elemento, con esto termino, nosotros no perjudicamos al tema Carlos Mesa. Nosotros no hemos hecho guerra sucia con Carlos Mesa. El enemigo de Carlos Mesa es el propio Carlos Mesa. Si uno quiere liderar una nación, tiene que explicar su pasado. No se puede pretender decir soy lo nuevo, soy la renovación, soy los ciudadanos, y a la primera cuando te dicen, oiga señor, ¿por qué está este dinero en su cuenta? Pero no me pregunten nada. O sea, que le tire la puerta a los periodistas porque le van a decir si recibió 1.2 millones de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, las inconsistencias, el carácter, este mesianismo, este personalismo, este orgullo malentendido de Carlos Mesa es lo que lo ha llevado donde está ahora, que es un desplome irremediable. ¿Y por qué digo que nosotros no perjudicamos? Nosotros estamos aglutinando a la oposición. ¿Ya? Esa oposición que quedó en la incertidumbre, como muchos ciudadanos nos dicen, cuando no hubo la unidad de la oposición. Entonces, y ahí quedaron, no fue Rubén Costa, no se fue no sé quién, ¿y qué hacemos? Entonces, el trabajo sostenido de Óscar Ortiz, que empezó en 2%, que no era, y hoy está entre 11 y 13, de acuerdo a las encuestas de los medios de comunicación, demuestra que Óscar Ortiz es el candidato a la presidencia que más crece, por un lado, sostenidamente, y por otro lado, que está aglutinando al sector de la oposición. Carlos Mesa, a día de hoy, ya no puede competir por los indecisos, porque los indecisos ya conocen a Evo Morales, ya conocen a Carlos Mesa, quien está, y esto es bueno para que la gente lo entienda, en política... Puntual, porque tengo un montón de preguntas ya, aquí. En política, con esto termino, en política, May, ¿se ataca o se defiende? Esto es básico en las campañas electorales. Ataca quien está creciendo. Se defiende quien está perdiendo su electorado. Y quien está en posición de defensa, como está Carlos Mesa hoy, no puede crecer y no puede ir por los indecisos porque su prioridad es parar la sangría y retener a los electores que se le están yendo. Tengo varias preguntas y tengo algunas aquí, pero quiero que anote una antes de que yo me olvide. Ya, voy a anotar. Usted hace alusión a que yo en un momento también lo he sostenido, ¿no? Pensé y creo, hay muchos elementos que llevan a creer de que la candidatura de Carlos Mesa fue una candidatura hecha a medida por el MAS. Desde el tema de la cuestión marítima, la demanda por Kíborax, todo muy bien calculado. Pero así como se lo observa a Mesa, también hay voces que dicen que la candidatura de Óscar Ortiz es funcional al MAS. O sea, hay un ida y venida. Quiero que lo anote porque creo que el que hace política 28 horas al día, 13 días a la semana y 30 meses en el año es el MAS, ¿no? Yo estoy exagerando. Pero no quiero seguir la conversación sin tomar en cuenta las preguntas o los comentarios que ya nos están mandando las personas que nos están acompañando en esta transmisión al vivo por Facebook. Anótelo si quiere, papelito. No, aquí en el teléfono. ¿Sí? No hay problema. Es hombre moderno, Vladimir Peña. Vamos a ahorrar unas hojitas de algo. Dice Pablo Morovanchi, y sigue el complejo hacia Mesa. Así no van a conseguir votos, por favor. No hablan de economía, no hablan de salud. Es una observación y crítica que también no todo se centra en Mesa. Héctor Montero dice lo siguiente: también es un binomio inconstitucional el de los demócratas. Óscar Ortiz y Shirley Franco están incumpliendo el artículo 238, numeral 3. Me imagino que es de la ley electoral. ¿De qué ley? No sé. La Constitución debe ser. De la Constitución. Yerko Áñez dice, Shirley es una motivación más de Bolivia, dice, no para los jóvenes. Y Pablo vuelve a decir, el que me hacía la primera observación sobre Mesa, dice, deberían estar hablando de esto, de la inversión extranjera que ha caído, lo tengo como breves que las voy a comentar al final. Es increíble, la inversión ha disminuido en 55.7% en apenas, este es de un año 2017 a 2018, el dato es de CEPAL porque justo lo he recorrido. Además de los datos de la inversión extranjera en directa, también he visto que han bajado nuevamente las reservas internacionales en cuestión de 2 meses, ¿no?
Toto Salinas dice, Mesa es de la línea de Evo, Claringo, Paola Parada. ¿Quién será Paola Parada? Hay muchas Paola Parada. Contundente, Vladimir. Roxana Pérez está también viendo la transmisión. Yerko Aña dice, excelente y claro análisis. Héctor Montero vuelve a observar 1 hora hablando de Carlos Mesa. Juan Carlos Durán, más claro agua. Felicidades, Vladimir. Glency Elena Moreno, excelente, Vladi. Mesa alabó a Evo 13 años y hoy quiere ser opositor, dice Yerko Añe. Y Jorge Nixon Velasco Vargas dice, señores, por salvar la democracia, votemos por el segundo sin mirar a los candidatos. Y sigue a Víctor Terraza, pero bueno, son muchas. Hay buena audiencia, por lo creo menos. que hay buena audiencia. Creo que hay 2 temas que son centrales. Uno, ¿qué tanto hablar de Carlos Mesa? ¿No? Es un complejo, según nuestro primer Pablo, el que hace el primer comentario. Y luego está el hecho de que también es un binomio inconstitucional el de Oscar y el de Shirley. A ver. Uy, todas, y está la mía todavía. No, voy. Y para no hablar, que todo nos gire sobre Mesa, que ese punto sea bien breve. No, sobre el tema del binomio ilegal, yo creo que quien ha defendido con mayor ahínco el 21 de febrero de todos los líderes de la oposición y sobre todo de los candidatos a la presidencia alternativos a Evo Morales ha sido Óscar Ortiz. Creo que en eso no hay ninguna duda. Ha estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha estado en el Parlamento Europeo, ha estado en España, ha estado en la OEA, ha estado en la ONU. Y lo más reciente, May, creo que en la política el comportamiento es lo que cuenta. Cuando vos podés hablar de tus acciones, de lo que has hecho. Y en este caso, creo que el último gran referente de defensa el 21 de febrero se ha dado cuando vino Almagro. Y ahí creo que la sociedad puede valorar las posiciones de uno y otro. Almagro, aparte de reunirse con el señor Morales y decir todo lo que dijo, ir a chapar y todo lo que hizo, se reunió con Óscar Ortiz y con Carlos Mesa porque entiende que son los referentes de la oposición boliviana. Carlos Mesa fue a regalarle un libro. Óscar Ortiz fue a increparlo y a decirle claramente en su cara que no se puede cambiar de posición como cambió el señor Almagro, que decía que había que respetar el 21 de febrero y que vino a decir a Bolivia que la OEA no creía en los dobles estándares y que Evo Morales, si no era candidato, iba a quedar en desventaja con otros presidentes que sí lo fueron, habilitados por unos fallos inconstitucionales. Más allá del tema y de todo lo que hay detrás de eso, creo que el comportamiento político. Óscar Ortiz hizo lo que tenía que hacer cualquier boliviano. Yo digo, ¿Carlos Mesa le dijo algo a Almagro? Entonces, ¿quién defiende el 21 de febrero? ¿Quién va y le dice claramente, señor Almagro, no me voy a reunir con usted por esto, y se sale de la reunión y deja una posición clara? ¿O alguien que en un momento tan importante para el país solo se atiene a dejar su libro? Siempre una pose de personalismo, ¿no? Muy característica de Carlos Mesa. Sobre el tema de la sentencia esta que ha salido, nosotros no la promovimos, ¿ya? Y creo que hay una diferencia sustancial entre la sentencia del 21F y la sentencia que quita la renuncia a todos los candidatos. Todos los periodistas, yo he visto durante muchísimo tiempo en estas elecciones de la sentencia del 2009 que decían, no puede ser que Evo Morales tenga privilegios, que Evo Morales no tenga que renunciar y García Linera y después todos tengan que renunciar. Nosotros hubiéramos querido que la sentencia diga que Evo Morales y García Linera tienen que renunciar. Bueno, que el presidente y vicepresidente, estos son ilegales e inconstitucionales, de paso, digamos, ¿no? Pero que se corrija esa desigualdad. Creo que hay una desigualdad evidente cuando en la constitución de un país o en cualquier ley dice el señor presidente y vicepresidente no tienen que renunciar y todos los funcionarios tienen que renunciar. ¿Cómo se corrige esa desigualdad? ¿No se corrigió de la mejor manera? Sí. Y nosotros estamos en contra de los privilegios. Entonces, decirle a Óscar Ortiz, a nuestros parlamentarios, oigan, no renuncien ustedes, significaría aumentar los privilegios para otros. Entonces, primero, nosotros somos defensores del 21 de febrero. Segundo, hemos sido, y lo digo con mucha humildad, hemos sido los que más hemos hecho en defensa del 21 de febrero y no somos un binomio ilegal e inconstitucional, como lo decía un señor. Entonces, está claro que nosotros, en este caso, Óscar Ortiz y Shirley Franco, los parlamentarios que sean nuestros candidatos, solamente han corregido
se ha corregido una desigualdad. No de la mejor forma, estamos de acuerdo, no la promovimos nosotros, pero de que había una desigualdad, sí había desigualdad. Los que nos atacan a nosotros, creo que más bien lo que quieren es darle mayores privilegios a Evo Morales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De generar igualdad en la competición o de generar mayores privilegios para Evo Morales? De hecho, no hay igualdad, imposible plantear una igualdad con el binomio oficialista. Y dicen aquí, y dale con Carlos Mesa. Bueno, me preguntaron varios ciudadanos, yo tengo que responder. No tenemos ningún complejo sobre Carlos Mesa, insisto, cuando ha sido necesario reunirnos, nos hemos reunido. Óscar Ortiz, para los que dicen que Óscar Ortiz es funcional, yo les voy a dar algunos ejemplos de aquellos. Nosotros llevamos 13 años en la oposición, May. ¿Alguien puede dudar de que Óscar Ortiz es opositor? Segundo, hemos sido los que hemos denunciado los casos de corrupción más grandes del gobierno del MAS. Lo seguimos haciendo. Hace rato hablábamos de economía. Óscar Ortiz acaba de hacer hace 2 semanas atrás una denuncia por el tema de las reservas internacionales, porque hay irregularidades en las reservas para tratar de hacer ver que la economía en el país está bien. Ese es el trabajo de Óscar Ortiz. Lo que nadie dice acá, todos se centran, yo algunas veces siento que esto de Carlos Mesa más bien es motivado, nadie dice nada del juicio que IPFB, que el gobierno del MAS está siguiendo contra Óscar Ortiz desde hace una semana atrás. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Lo que pasa es que Carlos Mesa se ha enredado porque no puede explicar unos 2 millones de dólares. Nosotros no somos los que le damos los portazos a los periodistas. Pero nosotros no somos los que voy a ser entonces, de abogada de la gente que nos está escribiendo y hemos tocado bastante, digamos, ¿no? El tema de Mesa. Sí, pero si me permite, May, quiero dar un ejemplo más sobre el tema de la funcionalidad. Funcionalidad es quien se opone 13 años al gobierno del MAS, quien está el 21 de febrero ahí luchando al lado de los ciudadanos para que no se vulnere la constitución política del Estado. Funcionalidad es que nosotros hemos tratado de generar la unidad de la oposición. Yo le digo, porque en esto no hay que atemorizarse de decir Carlos Mesa o por qué se pelean con Carlos Mesa. ¿Qué se hace en una elección? Competir, May. Esto es lo importante y hay que decirlo así de claro. Cuando Carlos Mesa dice no va a haber unidad de la oposición, porque insisto, quien dijo que no haya unidad de la oposición fue Carlos Mesa, no nosotros. ¿Cuál es el camino que él plantea? El de competir. Ellos estaban seguros de que les iba a ir bien. Como les va mal, ahora quieren victimizarse. Y en una elección uno va a competir. Y estamos compitiendo. Segundo, ¿por qué hoy se da mayor competición en el campo de la oposición que en el MAS? May, el MAS tiene 35, 37%. Lo hemos bajado. Nos hemos olvidado que el MAS tenía 60 o ganó con 64 hace 10 años atrás. O 60 la última, o 61 la última elección. Al MAS lo hemos bajado hasta donde hemos podido. Ahora hay un 60% de la gente que quiere cambio. Entonces, esos electores que quieren cambio, que ya no quieren al MAS 55, 60%, es donde estamos compitiendo. Y Carlos Mesa, en vez de articular, unir a la oposición, no, dijo, vayamos y compitamos. Claro, la lógica era que los votos entonces, que ahora, podía ganar en el Oriente los iba a perder ahora en cuando hay que competir con Óscar Ortiz. Pero vamos más allá. La realidad es la siguiente. Es verdad que Evo ganó en su mejor momento con más del 60%. Pero también, Vladimir, todas las encuestas, todos los estudios que se han hecho acerca del MAS, establecen que el MAS tiene un voto duro, que está en torno del 30 a 32%. ¿no? O sea, los bonos. Me gustó mucho que lo voy a volver a traer a José Luis Gálvez, porque dice, el núcleo duro del MAS es 17 o 18%. Que pase lo que pase, robe, no sé, lo que sea, ese voto no va a bajar, 18%. Tiene luego el voto duro, que es este 32, 34%. Desde ahí ya parten con ventaja, porque el MAS solamente puede crecer, no va a restar a ese 30 o 34%, no nos vamos a fijar en los puntos. Al frente hay, digamos, un 70, 75%, 65% de gente que no está de acuerdo. Pero correcto. La realidad nos está mostrando que ninguno de los frentes de oposición ha logrado hasta este momento
captar o capitalizar ese descontento. Hay un porcentaje altísimo de gente que no dice todavía por quién va a votar. Yo misma no sé, yo soy de las no sabe, no responde, ¿no? Nos están chipando, ¿verdad? Hay una gran preocupación y creo que muchísima confusión al frente. Ningún frente opositor, ni dos o tres, han logrado capitalizar ese gran descontento. Y el MAS, con todas las ventajas que tiene, pese a la ilegalidad que está aquí marcada, solamente tiende a sumar porque tiene todos los recursos del Estado. Lo vemos a Evo hasta en la sopa. Están además presionando a sectores importantes, ¿no? Nosotros somos los únicos que les podemos dar la seguridad, etcétera y tal. Tienen muchas ventajas a su favor. Esa es la incertidumbre, esa es la preocupación. ¿Cuál va a ser la estrategia, en este caso de Bolivia dice no, para poder revertir? Y tendrían que dar un salto cualitativo de 20 puntos o más para lograr que haya por lo menos una segunda vuelta. Mire, nosotros hemos triplicado y hemos cuadriplicado la intención de voto de Óscar Ortiz. El único que crece y crece sostenidamente en este proceso de pre-campaña, y hemos visto también en estas 2 semanas que llevamos de campaña electoral, ha sido Óscar Ortiz. Es cierto que algunos ciudadanos pueden decir, pero estamos lejos. Y yo le digo a esos ciudadanos que primero la estrategia nuestra es muy diferente a la estrategia de Carlos Mesa. La estrategia de Carlos Mesa ya le expliqué en qué se sostenía: nutrirse de los votos del MAS y esperar que los votos de la oposición caigan por efecto de gravedad. Lo cierto es que ni uno ni lo otro ha sucedido. Se ha quedado sin el voto del MAS y el voto de la oposición no le genera simpatía al señor Mesa. ¿Nosotros qué estamos haciendo, May? Nosotros estamos aglutinando a la oposición. Óscar Ortiz está trabajando para unir a la oposición, a ese voto que ha quedado ciertamente frustrado, decepcionado porque no hubo unidad, a esos indecisos que están ahí todavía mirando el panorama, como usted dice y se pone de ejemplo. Nosotros queremos darles certidumbre. Ahora, yo digo las tendencias también, porque en 70 días de campaña, 66 como nos quedan, pueden pasar muchas cosas más y pareciera que nos desesperamos y claro, y que está ahí la fotografía ya del 20 de octubre y yo le digo, he vivido algunas campañas, algo ya sé de esto. Veíamos también el tema del 21 de febrero y a mí me decían, cuando yo les explicaba que íbamos a ganar el 21F y por qué íbamos a ganar, me decían, no, es que nos van a robar la elección, nos van a hacer fraude. Y yo he aprendido que es cierto que hay enormes desventajas, May, en estas elecciones, por todo, porque el órgano electoral, por el que el MAS tiene copadas las instituciones. ¿Cuál es el camino? Lo hemos discutido muchísimas veces. La venezolana, salirse a la cancha o luchar más duro desde dentro para revertir esta situación. Sabemos que son autoritarios, que son antidemocráticos, que persiguen, que silencian a la prensa, que compran y si no pueden comprar te dan palo. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar más duro. ¿Cómo cuidamos el voto de la gente? Con un control electoral extraordinario. Entonces, cuando hay mayores dificultades, hay que hacer mayores esfuerzos. Y esa es nuestra apuesta, a redoblar el esfuerzo. Nosotros decimos, hemos triplicado, cuadriplicado nuestra votación y ese es el temor. Por eso se asusta la gente de Mesa. Los correligionarios de Mesa, porque nadie apostó o nadie vio que Óscar Ortiz iba a crecer. O sea, el único que no se asusta es Evo Morales. Como crece, porque Evo Morales está en 35%, está en su más bajo. Yo comparto con José Luis el criterio. No lo vamos a bajar más del 30 Evo Morales, por lo menos ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aglutinar el voto que está al otro lado de Evo Morales, que hoy es una nueva mayoría en el país. ¿Pudo hacerlo Mesa? Sí, pudo hacerlo Mesa. Lo desaprovechó. Quien condena a Mesa no es Óscar Ortiz. Quien condena a Mesa es su pasado. ¿Qué hacemos? Hay que darle una nueva alternativa. ¿Usted cree que el pasado puede derrotar a Evo Morales? El pasado no puede derrotar a Evo Morales. Quien pueda brindar una opción de futuro es quien va a derrotar a Evo Morales. Para Evo Morales es muy fácil competir con el pasado. Lo que le cuesta al señor Morales es competir con el futuro. Y sabemos quién representa el pasado y quién representa el futuro. ¿Dónde está aquí, May, desde el punto de vista electoral? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay tendencias. Todas las encuestas
ahora nos muestran tendencias y son uniformes en los criterios. Y las tendencias, ¿qué dicen, May? De todas las encuestas, hay 4 de los medios de comunicación que se han hecho conocer en este periodo que es posible conocer encuestas. Que Morales está estancado, no llega al 40%, algunas lo ponen ahí en el 39%, y esa es la primera tarea, que Morales no supere el 40%. Segundo, lo más preocupante para la candidatura de Mesa es el desplome de Mesa. Aquí están pidiendo que ya no lo nombre a Mesa, por favor. Le voy a nombrar. Es que somos candidatos y estamos compitiendo, sí, no hay problema. Están hasta contando las veces que usted está nombrando a Carlos Mesa. May, entonces, Mesa pasó de 39, que lo ponían en 39, es que no hemos olvidado, a 22. ¿Usted cree que alguien que pasa, que pierde 30, 50% de su electorado va a derrotar? Entonces hay un desplome que es irremediable. Y la tercera tendencia es el crecimiento de Óscar Ortiz. ¿Qué es lo que va a pasar? Y a esto quería llegar, May. Cuando se crucen las tendencias, hay una tendencia decreciente, que es la de Carlos Mesa, y hay una tendencia creciente, la de Óscar Ortiz. Si ese cruce se da muy pronto, nosotros vamos a ir a segunda vuelta con Evo Morales. No tengan la menor duda de aquello. Si es que ese cruce se produce tardíamente, ahí hay un riesgo. Y también hay que decirlo. Pero le digo con la misma contundencia. Hoy, todas las encuestas, que a diferencia de hace 4 o 5 meses, dicen que Carlos Mesa ya no puede derrotar en una segunda vuelta a Evo Morales. Entonces, la única opción aquí de crecimiento sostenido y de que se pueda derrotar en una segunda vuelta al señor Morales es Óscar Ortiz. Y estamos trabajando para eso. Nosotros, y con esto cierro el tema del señor Carlos Mesa, nosotros aquí... Es que es muy chistoso todos los comentarios que estoy viendo. Nosotros aquí, May, no estamos para derrotar a Carlos Mesa. Nosotros en esta campaña estamos para derrotar a Evo Morales. Pero sabemos que para derrotar a Evo Morales tenemos que superar a Carlos Mesa. Yo les quiero decir desde ya a la gente, lo voy a comprometer a Vladimir Peña, además no solamente a Vladimir, yo creo que tienen que estar aquí todos los que están en esta pugna electoral, a que vengan y hablemos. Vamos a dedicarle un programa entero, porque 20 minutos, 40 minutos no son suficientes, para hablar solamente de las propuestas políticas que tienen. David, Leti y Mónica, anotémoslos, por favor, fijémonos no para este sábado, el próximo. Cuesta juntar a los voceros, a los representantes de los frentes, para hablar solamente de las propuestas políticas, ¿ya? Porque estoy viendo que esa es una demanda de la gente y no nos va a dar tiempo en este programa. Dice Rodrigo Martín Ramos Suárez, los mejores candidatos son Óscar y Shirley, Glantz y Elena Moreno. ¿Por qué Mesa no quiso unirse? Uy, ya eso ya lo hemos hablado. Yanice Daza, y dale con Mesa, madre mía, todo mal. Y la misma Yanice tiene una preocupación. Entré a escuchar qué acciones propone Bolivia, dice, no en caso de que haya fraude en las elecciones. Me está perdiendo tanto hablando de Mesa, dice. Quiere saber qué va a pasar. El tema del fraude, de la gente que dice 60 y tanto % cree que si las elecciones hoy ahora va a ganar Evo, no es porque va a votar por Evo, sino porque duda de que el proceso vaya a ser un proceso transparente. Y la pregunta y preocupación de Yanice es qué perspectivas, qué planes hay de cómo opositores, más allá de las peleas que hayan tenido en esta en la campaña, qué acciones tomarían en caso de que una vez realizadas las elecciones se constate de que no ha sido un proceso legal, o aún ganando las elecciones cualquiera de los opositores, el MAS no los vaya a reconocer. Voy a decirles los mensajes porque como estamos con el tiempo encima. Jorge Nixon Velasco Vargas, por amor a la democracia, a Ortiz no le alcanza, sin mirar a los candidatos, votemos por el segundo. Miguel Barberí Caballero dice, buen día Maggie, como ciudadano a pie, tengo una bronca enorme por tanto despilfarro económico. Me gustaría que Vladimir y su equipo pudiesen monetizar cuánto daño al Estado viene haciendo este régimen, identifiquen responsables y si ellos fuesen gobierno, ¿qué harían al respecto? Yerko dice, votemos por la garantía de ser oposición, Mesa no lo es. Yanice nuevamente está súper preocupada. Pregúntele a Vladimir si hay algún plan de oposición en conjunto de acciones a tomar en caso de que se dé el fraude en las elecciones, más allá de si se quieren o no con Mesa. Raúl Fuentes dice, siempre fueron funcionales al gobierno.
Ángelo Encinas, Bruno, todo bien, pero por favor que hable del modelo de gobierno que proponen, ya no más de unidad que no hay y no habrá. Paola Parada habla nuevamente de la gestión de Óscar Ortiz. Yanice Daza, en elecciones normales se compiten, estas que no son normales, nos jugamos las democracias. Si no se dan cuenta de esto, están copiando la irresponsabilidad de la oposición venezolana en años previos que nunca pudo organizarse en unidad y ya sabemos cómo acabó eso. Paul Franco, Óscar Ortiz y Mesa deberían tener una reunión y aclarar cuál es la verdadera oposición. Rodrigo Martín Ramos, están equivocadas, Yanice, en Venezuela no se presentó, hay un debate sobre lo que pasó en Venezuela. Raúl Fuentes dice, Mesa está con 32, Óscar con 11.5. La verdad que no me gusta mucho entrar en el detalle de las encuestas porque las miro con mucha desconfianza. Son solamente un referente, pero no quisiera que marcan tendencia. Tanta importancia. Marca tendencia y el problema es ese, que pueden sí influir en la votación de la gente que todavía está indecisa, ¿no? No por nada se usan las encuestas también. Raúl Fuentes dice, vas a tener una bancadita de pacotilla. Nixon Velasco, Raúl Fuentes tiene razón, sus votos solo favorecen al MAS. Carlos Holweg, por favor Maggie, dígale a su invitado que deje de nombrar a Carlos Mesa, lo ha hecho 3,000 veces desde que comenzó la entrevista, que hable de las propuestas que ellos tienen y que no hable de otros. Yerko, otra vez, los que favorecen al MAS son los que no quisieron la unidad. Ángelo Encina, que comente sus propuestas. Jorge Nixon dice que lo admira, pero que cree que están trabajando para el MAS al hablar tanto de Mesa. Hablan de Daniel Molina, habla de las encuestas, dice que lo que están reflejando las encuestas es más o menos la votación del 21F. Y, tengo muchísimas preguntas. Agradezco muchísimo a todos los que están escribiendo, estamos al límite. Remarco, compromiso hecho para la próxima entrevista hablar únicamente de las propuestas, pero le he hecho no un combo, una avalancha de comentarios. No sé cuántos minutos tengo para responder todo, si no voy a tener que seguir las redes de su programa para responderle a todos los ciudadanos. Solamente quiero decir 3 o 4 cosas muy cortitas de las preocupaciones de la gente, de la señorita o señora que preguntó 2 veces sobre el tema del control electoral. Yanice Daza, ¿no? Yanice, le digo que nosotros tenemos que anticiparnos. Ese creo que es el tema central. Evitar que eso suceda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo un riguroso control electoral en todas las mesas electorales. ¿Qué es lo importante de esto? 1, que tengamos un delegado por cada mesa electoral. En el país y en el exterior estamos hablando de cerca de 34,000 mesas electorales más ahí. Tengamos jefe de recintos y un buen sistema de traslado de actas para el cómputo en las cortes electorales departamentales y tener un buen sistema que te pueda dar los resultados para hacer seguimiento al órgano electoral. Nosotros lo hemos hecho. Aquí en Santa Cruz hemos evitado que el MAS nos robe 3 alcaldías el año 2015. El 2016 en el referéndum del 21F, los 3 partidos más importantes de ese momento de la oposición, hicimos un control electoral para cuidar el voto de la gente. Yo vine aquí varias veces a comentar aquello con ustedes fueron testigos de ese esfuerzo. Entre los 3 partidos llegamos al 93% de cobertura a las mesas electorales. En ese momento mi partido, el Movimiento Demócrata Social, se hizo cargo del 65% del territorio nacional. Hoy la Alianza Bolivia dice no, les puedo decir, con las 50 aliados que tenemos, que es mucho más que demócrata, la Alianza Bolivia dice no. Vamos a estar en todo el país, vamos a estar en todas las mesas electorales, con los voluntarios del NOD, con una red importante que hemos construido a partir del 21 de febrero en el exterior del país. También vamos a tener control electoral, por lo menos en las ciudades más importantes del voto en el exterior. Así que si uno tiene el acta de cada una de las mesas electorales y tiene un sistema ágil que pueda trasladarse y tiene todo un sistema de movilización de personas para que puedan cuidar el voto de la gente en los órganos electorales, evitamos el fraude o disminuimos por lo menos ostensiblemente las posibilidades de que el MAS manipule la decisión. Ese es el gran esfuerzo. Nosotros estamos trabajando ya para aquello. Pretendemos mover alrededor de 45,000, 50,000 personas el día de las elecciones de las estructuras partidarias de demócratas y todos los aliados de Bolivia dice no, así que estamos
cuidando eso. Además, ese es nuestro compromiso con la democracia, lo hemos hecho así, lo entendemos así. En un país donde las instituciones no son confiables, hay que desconfiar y hay que ir a cuidar el voto de la gente. Sobre el otro tema, comparto con muchos ciudadanos sobre el tema de la unidad. Yo les digo, hemos hecho todos los esfuerzos posibles, ya he explicado aquí en detalle quién no quiso unidad. Siento que la gente de Carlos Mesa se molesta, pero en una elección hay que ir a competir. Y uno tiene que competir explicando toda su trayectoria, como lo hace Óscar Ortiz, cuentas claras, manos limpias. Nos preguntan de lo que nos pregunten, nosotros respondemos. Venimos aquí a los medios, algunas veces tardamos una semanita en venir, pero bueno, siempre, pero el compromiso pero siempre venimos. Yo venía hoy a hablar del programa de gobierno. Teníamos que hablar de Shirley, de la nueva candidata. De ¿Por Shirley, qué la elección de Shirley? Pero solamente por descargo, pareciera ser que también era a los ciudadanos lo que le preocupaba mucho, que se aclaren estas cosas. Y es bueno que se aclaren. Nosotros no tenemos problema estar aquí con alguien de Carlos Mesa y decir todo lo que hemos dicho, porque buena parte de la preocupación de un sector, sobre todo la oposición, es porque no hay unidad, porque sienten una frustración. Dicen, esta era la gran oportunidad de derrotar a Evo Morales y ahora ven, se nos puede escapar la gran oportunidad de derrotar a Evo Morales. ¿Y por qué no lo hicieron? Nosotros sí tuvimos responsabilidad con el país. Maggie, termino con esto. Óscar Ortiz es el último candidato en inscribirse. Y esta es la mejor señal. El último candidato en inscribirse. Le digo, no quiero volver sobre Carlos Mesa, pudiera decir muchísimas cosas más. Óscar Ortiz es el último candidato en inscribirse porque privilegiamos la unidad ante todo. Carlos Mesa fue el primero. Volviendo de La Haya, sin dar explicaciones sobre el fracaso marítimo, lanzó su candidatura. Creo que el comportamiento político es lo fundamental para valorar a los líderes políticos. Y hoy las encuestas marcan las tendencias. Y creo que las tendencias son uniformes. Hay uno que está estancado, hay uno que está desplomándose y hay otro que crece y crece. Y creo que hay que apostar el voto útil, con esto termino, a quien pareciera que ahora la gente de Carlos Mesa solo se refugia en el voto útil, porque quiere el voto de la oposición y por eso tenemos que competir. Carlos Mesa despreció el voto de la oposición cuando no quiso la unidad. Ahora vienes por nuestros electores. Y ahí nosotros tenemos que proteger a nuestros electores. El voto, ahora, es muy difícil, Vladimir, hablar sin nombrarlo a Carlos Mesa. El voto, pero es que estamos compitiendo. Ese claro, es el pero tema. Pero estamos en los últimos minutos. Estamos compitiendo, Maggie, y no hay que tener temor. Si no, nos vamos de las elecciones. Lo último que podemos decir es que aquí hay temor. Pero no, sí, yo digo en términos generales. Creo que lo que se está reforzando es esa imagen, ¿no? Que el contrincante principal para Bolivia dice no es Comunidad Ciudadana. Y esa es una preocupación que queda. ¿Por qué, Maggie? Pero tenemos que irnos y me falta una pregunta que quiero que me digas sí o no. Bolivia dice no, acata el llamado al paro cívico del 21 de agosto, que es este miércoles. Déjeme que 30 segundos que le diga esto porque es importante. Cuando yo le digo no tenemos que tener temor a estas críticas. ¿Por qué? Porque Carlos Mesa viene por nuestro electorado. Se ha quedado sin el electorado que lo apoyaba del MAS y hoy viene por nuestros electorados. Y nosotros tenemos que proteger y hablarle a nuestros electores y decirle la verdad. Ese es el tema. Si no, entonces, ¿quién va a aglutinar al 60%? Nosotros no tenemos que dar pruebas de que somos opositores. Hemos estado 13 años en esto. Maggie, hemos sido la oposición al movimiento al socialismo. Vamos a seguir siendo la oposición hasta el 20 de octubre cuando lo derrotemos. Ese es nuestro trabajo. Insisto, nosotros estamos aquí para derrotar al movimiento al socialismo. Hemos trabajado 13 años para derrotar al señor Morales y esta es la oportunidad de derrotarlo. Nosotros, que planteamos la unidad, y el señor Mesa, que fue el obstáculo de la unidad, tenemos que ver cómo saltamos democráticamente ese obstáculo para derrotar a Evo Morales. Nosotros no hemos perdido en ningún momento las perspectivas de quién es el adversario y a quién hay que derrotar el próximo 20 de octubre. Se ha metido alguien por el camino y por eso se da esta discusión. Hubiera sido distinto si se hubiera dado la unidad de la oposición como lo planteamos. Nosotros vamos a apoyar el paro cívico, lo hemos hecho siempre con todas las medidas democráticas en defensa del 21 de febrero. Y sí, Bolivia dice no y las instituciones que están bajo responsabilidad política de nuestro proyecto partidario también van a apoyar el paro el próximo 21. Nos hemos quedado con muchas preguntas pendientes. Está el compromiso hecho para toda la gente que nos ha acompañado en la transmisión al vivo, en la entrevista con Vladimir.
Vamos a hablar de las propuestas, vamos a ver qué modelo es el que plantea Bolivia Dice No, si hay o no un cambio significativo, si se van a arriesgar a decir no a los bonos, no al doble aguinaldo, no a muchos beneficios que han sido un anzuelo político para la gestión del gobierno de más y que se está usando también en la campaña. Nos quedamos con el tema pendiente, además me quedé con una de las preguntas era que se observaba que el Tribunal Electoral ya estaba favoreciendo a Bolivia Dice No al permitirle que cambie sus candidatos porque eso estaba contra ¿Y quién lo dice eso, Maggie? ¿Quién lo dice eso? Hay de todo. Entonces, por eso digo, nos quedamos con muchas. Además, ni hemos hablado de la nueva candidata a la vicepresidencia de Bolivia Dice No, así que está el compromiso para una. No, yo vengo entrevista. a explicar nuestro programa de gobierno con mucho, sabe que le tengo un aprecio enorme a usted personalmente, al programa, así que vengo a hablar de lo que proponemos, que es honestidad, seguridad, progreso, un presidente con manos limpias, un país seguro, una Bolivia que tenga un futuro con oportunidades, también con Chile. Hoy Chile está aquí en Santa Cruz, ayer estuvimos en Montero en un meeting espectacular. Debieron de ofrecérmela, ¿no? Para mujer, entonces, en vez de hablar de Carlos Mesa, ¿no? Hablar de Chile hubiera sido más importante. Dice, no está mal, porque como no llamaron ayer, dijeron, no, es que por el tema de los vuelos, hoy tenían que estar en Sucre, por el tema de los vuelos se han quedado a última hora, entonces estamos trabajando en algunas cosas aquí en Santa Cruz, más tardecito va a Cochabamba, después mañana en Sucre, el lunes en Potosí, así que es una agenda su compromiso es que me va a conseguir intensa. La entrevista de Óscar Ortiz y de Shirley. Perfecto, muchas gracias. Ya regresamos con